Gracias por la invitación. A un tema que es de suyo uno de los más complejos para reflexionar. Como escuchamos a mi colega que habló antes que yo, uno en cada una de las fotografías que pasaba o con uno de los autores de los que nos hablaba, nos daba una respuesta con la cual coincidíamos. En cierto modo, esto nos muestra la complejidad del tema y es que es un tema que tiene una gran polisemia interior y que afecta de diversos modos a las personas y a los acontecimientos y a cada uno de los contextos en los cuales esto se da. Porque hay sufrimientos que nos avecinan un bien. Una madre que está por dar a luz siente dolor. Ahora, uno frente al sufrimiento que experimentamos como malo, como un mal, uno podría preguntarse, ¿y qué con el sufrimiento? ¿Por qué nos hacemos tantos interrogantes con el sufrimiento? ¿Por qué no lo podemos tomar como una experiencia humana más? No nos preguntamos tanto de otras cosas. ¿Por qué no lo podemos naturalizar? ¿Qué es lo que hace que no le podamos asignar una condición natural al dolor, al sufrimiento, a la misma muerte? Fíjense que hay un gran filósofo contemporáneo, Jean-Paul Sartre, que termina de desarrollar la expulsión de Dios de la reflexión como horizonte de sentido y afirma en una de sus obras más notables que la existencia humana es una náusea. O sea, en definitiva, cuando desaparece este horizonte de sentido, ya nada tiene valor. La vida es simplemente para la muerte. Pero vuelvo sobre la pregunta original, ¿qué es lo que pasa con el sufrimiento que no lo podemos naturalizar? ¿Qué hacen nosotros? Y una primera respuesta de esto es que el hombre es un ser que tiene, como decía Ernesto Sábato en el último libro que escribió, decía, si hay algo que me hace creer que algo hay después, es que ya cerca de la muerte no he perdido la esperanza. O sea, el hombre tiene un mandato interior en el cual siente la necesidad de cumplir un destino grande, siente que tiene un llamado, que es interrumpido, que es conculcado, que es frenado por la experiencia del sufrimiento. Por eso es una de las experiencias de mayor dificultad para la explicación. Y ante la persona que sufre, poco podemos explicar. Esto es lo que muestra la radicalidad interior. Si alguien que está sufriendo mucho viene a hablar con nosotros, ¿qué es lo que necesita fundamentalmente? ¿Qué es lo que activa el que sufre frente al que requiere su atención? Simplemente la escucha. Lo que tenemos frente al sufrimiento es la necesidad de alguien que simplemente escuche el sufrimiento porque no tiene solución, no tiene respuesta. Es algo que problematiza radicalmente la experiencia humana. Y la problematiza porque interrumpe algo que sí experimentamos como un destino dado, que es que estamos llamados a la realización de algo que permanecerá. Por eso tenemos esperanza o por eso podemos amar. El amor es una de las experiencias que mayor infinitud interior tiene. Si uno tiene que desarrollar una fenomenología del amor, lo que hay adentro del amor es infinitud, plenitud. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene que un ser finito se pregunte por algo que es finitud? ¿Por qué nos cuestionamos el tema del sufrimiento si somos finitos? Yo diría, ¿y por qué no el sufrimiento? ¿Por qué no el sufrimiento? ¿Por qué no el sufrimiento si estamos sometidos al tiempo, al espacio? Estamos sometidos a los vaivenes de la realidad social, a las decisiones de los demás. ¿Qué nos cuestiona tanto del sufrimiento? Bueno, lo que nos cuestiona del sufrimiento es que nuestra finitud no es una finitud cerrada. En el fondo, uno diría, es una finitud fundada,
Y el hecho de que esta finitud es fundada es que surgimos por una decisión previa. Alguien nos quiso. Después cada uno de nosotros resolverá quién fue. Pero alguien nos quiso voluntariamente. Alguien nos provocó voluntariamente. Nuestra finitud es una finitud abierta. Es una finitud que está atravesada, como decía mi colega, por la cuestión de la decisión. Por eso siempre también, debajo del problema del sufrimiento, queremos explicarlo unilateralmente desde el tema de la libertad. Por tanto, lo primero que me parece importante es que nos planteamos la cuestión del sufrimiento porque nuestra existencia es un misterio y porque nuestra finitud no se explica a sí misma. Entonces, aquello que pertenece a nuestra finitud y que nosotros podríamos naturalizar por el simple hecho de ser finitos, no lo podemos hacer. ¿Por qué no tomamos con naturalidad la muerte? Después de todo, todos vivimos, y díganme si esto no es cierto, con la lejana impresión de que yo quizás sea el primero en esta inmensa serie de la humanidad que no se muera. Esto se dice poco porque uno cuando lo dice puede correr el peligro de exhibir una seria patología, ¿no? Y entonces en una reunión de amigos uno no va a decir, fíjense que yo tengo la lejana esperanza de no morirme. Pero díganme si alguna vez no les corrió por adentro una extraña certeza de quizá a mí no me toca. Y digo, ¿de dónde viene esta ocurrencia? Es un dislate, es un dislate. ¿Por qué no podemos tomar con naturalidad eso? Si es totalmente anejo a la condición humana. ¿Qué hace que nos preguntemos sobre el sufrimiento y sobre la muerte? Si están en nosotros como nuestra piel, como nuestros ojos, forman parte de nuestra identidad. Bueno, esto es lo que cuestiona al tema del sufrimiento desde preguntas que hacen alusión al sentido del hombre, y por eso es una de las cuestiones que en las Sagradas Escrituras atraviesa todos los textos. Y así como Jimena nos habló de distintos filósofos mostrándonos la polisemia de la cuestión del sufrimiento, uno puede hacer un rápido recorrido por textos de la Biblia en donde el hombre y el pueblo que está dialogando con Dios encuentra distintas respuestas. Uno va al libro del Génesis y se encuentra este extraordinario texto del capítulo 2 del libro del Génesis, de una de las tradiciones más antiguas de Israel, que es la tradición yadista, y que es un texto que está revelando, antes que un acontecimiento, una experiencia. El pueblo de Israel tiene la experiencia de que el origen del mal tiene que ver con algo que anida en nuestro corazón. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en el enfrentamiento entre todos nosotros. Por eso, si leemos con cuidado la Biblia, vamos a ver que el primer efecto del pecado original, el primer efecto en serio, es el fratricidio. Caín, que mata a su hermano Abel. Ahora, uno podría preguntarse también, ¿por qué Dios no interrumpió este proceso de violencia? ¿Por qué Dios no se puso en el medio y lo interrumpió? ¿Por qué no ejerció mágicamente un poder para interrumpir esta cadena de violencia que se desata a partir de Caín y Abel? El enfrentamiento de los pueblos, la Torre de Babel, casi la destrucción de la humanidad simbolizada por el diluvio, el enfrentamiento de Dios en su pueblo y el exilio de Babilonia, en fin, una serie de catástrofes frente a las cuales uno podría decir, ¿y Dios? ¿Y Dios? Fíjense que este interrogante aparece no solo en la Biblia, sino en
en la mitología griega sobre todo. Seguro que ustedes conocen el relato de Edipo Rey. Y en el fondo, la cuestión de Edipo tiene que ver con un vínculo nocivo que no solo lo hace culpable a él de incesto, sino que lo hace culpable de los perjuicios que está pasando la sociedad, de la peste. O sea, de nuevo aparece el tema de la culpa vinculado a la cuestión del sufrimiento. Esto pareciera una solución que la relación de el hombre con los dioses y la aparición del sufrimiento es muy universal, pero también es muy universal decir, bueno, Dios no lo interrumpe, Dios tiene la culpa de esto que sucede. ¿Saben ustedes cuál es la historia de Medea? Aquella mujer que es engañada por su marido con la princesa de Creta y entonces trama una venganza, Medea. ¿Esa venganza cuál es? Sacarle al marido lo que su marido más amaba, que eran sus hijos, que eran también los hijos de Medea. O sea, Medea mata a sus hijos para vengarse de su marido. Pero el texto de Eurípides pone en boca de Medea la siguiente afirmación después de que manda asesinar a sus hijos. Dioses que han hecho. O sea, está también la posibilidad de explicar el sufrimiento a través de la apelación a un Dios sádico, como decía Albert Camus. Bueno, o no es bueno o no es omnipotente, que es un viejo argumento. Si existe el mal y Dios es bueno, entonces no es omnipotente y no lo puede vencer. Pero si Dios es omnipotente y existe el mal, entonces Dios no es bueno. La única forma que tenemos de pensar la existencia del sufrimiento y su misteriosa realidad en medio de nosotros es cambiando la consideración que tenemos de Dios y que tenemos del hombre en relación con Dios. Tenemos una visión de la relación del hombre con Dios excesivamente paternalizante. Es un Dios que tiene la culpa o que nos da la espalda. En este sentido, es una genialidad del relato de Edipo Rey expresar, manifestar una forma fácil que tenemos los seres humanos de explicar nuestra situación sin darnos cuenta que el hombre con sus sufrimientos está también creando una nueva realidad. Por eso es capaz alguien de dar la vida por otro. O sea, solo el sufrimiento tiene sentido cuando está atravesado por el amor. Pero no es verdad que pueda existirse sin sufrimiento. Eso es uno de los grandes mitos de la modernidad. Pensar que podemos exonerar el sufrimiento de nuestra vida. Un día al menos te tocará la muerte. O un día al menos tendrás que amar hasta la muerte. O un día al menos tendrás que entregarte por tus hijos. Hay cosas que son más grandes que el sufrimiento, el valor por el cual entregamos nuestra vida. ¿Somos capaces de sufrir por un gran valor en nuestra vida? Claro que sí. Para esto hace falta la valentía de saber que es más grande este valor que lo que podemos perder por abrazar la vida por ello. Pero indudablemente que si nosotros queremos hacer de nuestra vida una conquista permanente, como dice Jesús, el que quiera poseer la vida, la perderá. O sea, solo es posible que ingrese con un cierto sentido el sufrimiento en nuestra vida en la medida en que dejemos entrar en nuestra vida un valor que vaya más allá de retener para nosotros todo lo que nos rodea. Retener nuestros afectos. ¿Cuánto sufrimos por nuestros afectos y en realidad no estamos sufriendo con ellos, sino que sufrimos porque los poseemos?
Sufro porque mi hijo, este, mm, tal cosa, pero ¿estás sufriendo por tu hijo o estás sufriendo porque no lo posees, porque no lo tenés, porque no podés controlar su vida? Así lo podemos hacer con nuestros amigos, lo podemos hacer con las cosas. Una de las fuentes más grandes del sufrimiento es el temor a la pérdida y a la posesión. Una de las fuentes más grandes de sufrimiento, y en esto tenía razón Rousseau en el fondo, es la forma indebida como poseemos las cosas. Fíjense cómo en la relación que establecemos entre la libertad y el sufrimiento van apareciendo analogías muy próximas entre la Biblia y lo que decían los filósofos en la modernidad. Y no es extraño, porque todos estos filósofos de la modernidad, antes de ser filósofos, fueron teólogos, conocían las Sagradas Escrituras, sabían de todas estas cuestiones, y lo que quisieron fue dar una perspectiva desde la razón a un problema que se había planteado ya religiosamente. Ahora, hay un tipo de sufrimiento que es el que más nos lacera interiormente, y es el que exhibe el libro de Job, que es el sufrimiento del inocente, aquel que no tiene culpa. Job es un personaje que aparece en un libro del Antiguo Testamento que se inscribe en un momento particular de la teología de Israel, que es un cambio de perspectiva en la relación que se establece entre la culpa y la restauración del orden establecido por el pecado de alguien. Y la perspectiva antigua en Israel era lo que se llamaba la teoría de la doble retribución. Le iba bien en la tierra al que hacía el bien y al que era justo, y le iba mal al que era injusto y hacía el mal. Nosotros sabemos que esta ley no se verifica tan fácilmente. Hay gente que es muy virtuosa y que padece mucho en la vida, y hay gente que es una comadreja y que la pasa de lo más bien. Entonces el libro de Job nos presenta a un hombre extremadamente justo que pierde todo. Después lo pueden leer porque es muy interesante el texto, pero lo interesante es cómo culmina el libro, porque todos los amigos de Job quisieron dar explicación al sufrimiento que Job tenía. Y finalmente hay un diálogo entre Job y Dios en el cual se establecen unas cataratas de preguntas por parte de Job y por parte de Dios. Y finalmente Dios topa a Job ante el misterio de Dios y ante el misterio de la propia vida humana. Uno podría poner al pie de página una nota que dijera: uno de los problemas centrales de la cuestión del sufrimiento es que nosotros necesitamos darle explicación a todo. Por eso el sufrimiento se alza con mayor laceración, con mayor profundidad, con mayor intensidad en la sociedad de la producción, de la razón y de la eficiencia. Para mucha gente que viene en medio de la montaña, que es sencilla, que es pobre, que ha tenido que vivir con el sufrimiento como compañero de su vida, el sufrimiento es algo más natural. Nosotros tendemos a esconder los cementerios en la actualidad, pero si ustedes van al norte, por ejemplo a la quebrada de Humahuaca, van a ver que los cementerios están presentes en un lugar que pueda ser divisado desde toda la ciudad. El cementerio está en un lugar alto, se lo puede ver. Esto significa que la experiencia de la muerte y del dolor no es para ellos una experiencia tan extraña. Es una experiencia que la experimentan más cercana, más próxima. Por eso el sufrimiento no tiene explicación, es polisémico, pero aumenta cuanto más queramos retener las cosas en la vida, cuanto más queramos controlar.
y se vuelve un compañero de camino cuando descubrimos, como decía Pascal, que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre. O sea, que nosotros formamos parte de un proyecto que incluye a otros, que incluye a Dios, que somos parte de un misterio inmenso. Cuando el libro de Job termina, Dios no le respondió muchas cosas a Job. Simplemente Dios le mostró a Job que él era un misterio y que Dios era un misterio, y Job, ante esta ausencia de respuesta, dice: antes te conocía de oídas, pero ahora te he visto. Por eso un gran filósofo que fue Paul Ricoeur decía: Dios no le dio a Job una solución, pero sí le dio una respuesta. O sea, el tema del sufrimiento no tiene solución, pero sí tiene respuestas. Respuesta significa posibilidad de sentido. Respuesta significa no falsear con discursos superficiales esta experiencia que puede atravesar como un drama nuestra vida. Benedicto XVI, cuando fue a Auschwitz, hizo una oración en la que terminó diciendo: a Dios te ruego, Señor, que esto nunca más. O sea, pidiéndole a Dios que intervenga, que no lo permita, y uno podría preguntarse, bueno, entonces, siempre detrás del tema del sufrimiento habrá para nosotros un interrogante. Sí, claro. Habrá un interrogante, pero que tendremos dos alternativas. Afrontar ese interrogante como una desgracia de nuestra finitud y de ser seres que estamos hechos para la muerte y en el fondo, como decía Sartre, una náusea, o el interrogante es de preguntarnos sobre una experiencia que apela a algo más allá. O sea, hay algo que interrumpe de un modo tan intenso y tan fuerte esta tensión que tenemos a una conquista de vida en plenitud, solo tiene sentido en la medida en que lo experimentemos como una pregunta con sentido en el seno de esa búsqueda de plenitud que todos los seres humanos tenemos. Por eso, frente al sufrimiento, la experiencia de esa vivencia con sentido, o abandonarnos en cierto pesimismo, que fue también lo que hizo la tragedia en Grecia, que en el fondo decía: de esto no escaparás, ¿no? Esto nos tocará a todos. Y sin embargo, nosotros sabemos que la generalidad del hecho del sufrimiento no exige que el sufrimiento de cada uno de nosotros tenga un valor único e irrepetible. Por eso, en el fondo, en la Sagrada Escritura, el que viene a dar una respuesta al sufrimiento es Dios mismo asumiéndolo. Uno dice, bueno, pero no resuelve el problema del sufrimiento que Cristo lo haya asumido en su vida. No, pero no da una respuesta definitiva, y es que en el fondo de este misterio hay algo misterioso que lo une, que lo asocia a un plan mucho más grande, para el cual todavía no tenemos solución, no tenemos una respuesta, no sabemos cómo cerrarlo, pero justamente el misterio de la cruz de Cristo es Dios que asume el sufrimiento mostrándolo cerca de Él. O sea, hay algo de Dios presente en el sufrimiento. Bueno, yo simplemente quiero cerrar mi intervención con una simple recomendación para cuando en nuestra vida tengamos que escuchar a alguien que sufre. Y es que nunca un sufrimiento radical y profundo requiere un consejo. O sea, la
la experiencia de sufrimiento es tan profundo que la única forma de acogerla con seriedad frente al otro es a través de la escucha. Bueno, muchas gracias.